En un pequeño pueblo de la provincia de Cuenca, en Castilla-La Mancha, la vida de Javier y Laura parecía transcurrir sin sobresaltos. Él, un hombre de mediana edad dedicado a los negocios, siempre ocupado en viajes de trabajo y reuniones interminables, veía el hogar como un simple lugar para descansar. Laura, su esposa desde hacía casi 2 décadas, se conformaba con una rutina sencilla: la cocina, el mercado, alguna que otra salida con sus amigas del barrio y cuidar de la casa con esmero. Su mundo era pequeño, pero estable. Todo cambió el día en que Laura decidió adoptar un perro, un consejo que le dio una amiga demasiado moderna para su círculo tradicional. Laura, si estás aburrida, adopta un perro grande. Te abrirá los ojos, le dijo con una sonrisa que Laura no supo interpretar. En menos de una semana, apareció en casa un mastín español gigantesco, al que bautizó como Max. Era un animal imponente, con un pelaje oscuro y una mirada profunda, más parecido a un oso que a un perro común. Desde el primer momento, Max se comportó ejemplarmente. No ladraba sin motivo, no rompía nada ni mostraba signos de agresividad. Javier, al verlo, soltó un gruñido. ¿Para qué quieres semejante tonelada? ¿Para hacer compañía? Pues aquí está tu compañía, añadió mientras volvía a sumergirse en la pantalla de su portátil. Laura, sin embargo, no escuchaba. Se sentaba en el suelo junto a Max, acariciando su pecho ancho y sus patas enormes, disfrutando del calor de su respiración. Max la miraba con una devoción que hacía años no veía en su marido. El mes siguiente trajo cambios invisibles pero profundos. El matrimonio, que llevaba 20 años juntos, había caído en una rutina donde el sexo se había convertido en un mero trámite, una cita en el calendario sin pasión ni deseo. Laura empezó a dormir con Max en la misma cama. «Estás loca», protestó Javier. «Es que cuando lo echo fuera, llora como un niño». Javier bufó, pero no encontró fuerzas para discutir más. Sin embargo, pronto empezó a notar algo extraño en Laura. Su piel adquirió un tono rosado y luminoso, sus ojos brillaban con una intensidad nueva, y empezó a andar por la casa con camisetas cortas y braguitas, sin la típica vergüenza que mostraba antes. Una tarde, Javier llegó a casa antes de lo habitual. Al abrir la puerta con cuidado, escuchó sonidos en la habitación. Al asomarse encontró a Laura tumbada en la cama, vestida solo con lencería negra de encaje que marcaba su figura con una mezcla de elegancia y provocación sutil. Estaba riendo, acariciando a Max, susurrándole palabras que Javier no entendía. Max la miraba con una adoración que Javier solo había imaginado alguna vez para sí mismo. Era como si Max fuera el hombre, el amante, el secreto de Laura, y Javier retrocedió, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y salió del apartamento sin decir palabra. Esa noche intentó hablar con ella. «Laura, tenemos que hablar», dijo con voz temblorosa. Ella lo miró, tranquila, casi divertida. «¿De qué quieres hablar? ¿De tu nuevo amigo peludo?» Javier sintió que se le rompía algo por dentro. «¿Me amas a mí?», preguntó. «Claro que sí, llevamos 20 años juntos». Laura negó con la cabeza. «No, amas la comodidad, yo siempre fui un fondo para ti». «Max, él es diferente, ¿me entiende? Me cambia la vida». Javier se agarró la cabeza, sin saber si reír o llorar. «Esto es una locura, Laura». Ella apartó su mano con suavidad. «Ya no soy tuya». En ese instante comprendió que había perdido a su esposa para siempre, pero la historia no terminaba ahí. La sombra de Max y la obsesión de Laura se extenderían mucho más allá de lo que Javier podía imaginar. Pasaron los días y Javier intentó desesperadamente recuperar a Laura. La invitaba a cenar en los pequeños restaurantes del casco antiguo de Alarcón, le regalaba flores silvestres que recogía en los campos cercanos, e incluso la convenció para un fin de semana en la costa de Alicante, esperando que el mar borrara esa extraña fascinación por Max. Pero ella solo negaba con la cabeza. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y determinación que él no lograba descifrar. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Javier sugirió con voz firme: «Laura, tenemos que hacer algo con Max. No puede quedarse aquí todo el tiempo, está afectando nuestra vida». Ella alzó una ceja, y con una sonrisa fría respondió: «Si Max se va, yo me voy contigo». Javier sintió que una punzada le atravesaba el pecho. «No puede ser. Estás eligiendo a un perro sobre tu familia». Laura se encogió de hombros,
como si esa elección fuera la más natural del mundo. Una noche, Javier escuchó ruidos extraños que provenían del dormitorio. Cuando entró, Max estaba tumbado en la cama, y Laura, vestida con una delicada bata de seda color vino que dejaba entrever sus curvas, acariciaba al mastín con una pasión inquietante. Susurros, risas suaves, caricias que parecían más que simples muestras de afecto. Javier sintió que la rabia y el miedo lo paralizaban. La escena era un muro que no sabía cómo derribar. Con la voz rota, les gritó: «Esto no puede seguir así». Laura lo miró, sus ojos llenos de una luz extraña, y contestó con voz firme: «Max es mi amor verdadero, Javier. Tú nunca me viste realmente». Él sí. Javier se quedó sin palabras, sintiendo que la realidad se desmoronaba ante sus ojos. Los días siguientes fueron un infierno. Intentó borrar a Max de la casa, pero cada vez que lo intentaba, Laura se interponía, protegiendo al animal como si fuera su propio hijo. Finalmente, en un momento de desesperación, le ordenó: «Llévalo al refugio. No quiero verlo más». Laura, con lágrimas en los ojos, replicó: «Si Max se va, me voy yo contigo. Y si tú no estás, no quiero estar en ningún sitio». Javier no sabía qué hacer. La tensión crecía como una tormenta oscura que amenazaba con destruirlos a todos. Aquella noche, cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada, un grito desgarrador rompió el silencio. Javier corrió al dormitorio y encontró una escena que jamás olvidaría: Max tirado en el suelo, inmóvil, con un charco de sangre extendiéndose a su alrededor. Laura, de pie en un rincón, temblando, sollozaba desconsolada. Él, sin fuerzas ni palabras, salió de la casa con el corazón hecho pedazos. Sería solo el comienzo de un misterio que lo perseguiría durante años, uno en el que el amor, la locura y la obsesión se entrelazaban en un oscuro juego del destino. Pero lo más inquietante aún estaba por descubrirse. Los días posteriores a aquella noche fueron un torbellino de silencio y ausencias. Javier apenas dormía, atormentado por la imagen de Max en el suelo y el llanto desgarrador de Laura resonando en su mente. La mujer que había amado parecía haberse evaporado, dejando tras de sí una sombra que ni siquiera el tiempo podía disipar. El proceso de divorcio fue rápido y frío, sin reproches ni rencores, como si ambos quisieran borrar lo que había sido. Laura no reclamó dinero, ni la casa, ni siquiera el coche. Se desvaneció sin dejar rastro, como un fantasma que se niega a ser atrapado. Javier, por su parte, intentaba reconstruir su vida entre reuniones, nuevas mujeres y viajes, pero el vacío que Max y Laura habían dejado era un abismo imposible de llenar. Pasaron meses hasta que una llamada inesperada rompió su rutina. Eran los padres de Laura, con voces temblorosas y preocupadas. «Javier, tienes que ayudarnos. Algo no está bien con Laura». Él frunció el ceño, incrédulo. «¿Qué quieres decir?» «Hace meses que no sé nada de ella». La madre de Laura suspiró profundamente. «Ha adoptado otro perro, un gran danés negro. Y creemos que está perdida, Javier. Se ha aislado y habla sola. Parece que está con alguien más». Intrigado y preocupado, Javier decidió visitar la antigua casa de Laura. Al llegar, un olor desagradable, mezcla de humedad y abandono, le golpeó el rostro. La puerta abierta le permitió entrar sin esfuerzo. En el salón, encontró a Laura sentada en el suelo, raquítica y pálida, con los ojos apagados y el rostro marcado por noches sin dormir. A su lado, un gran danés negro, imponente y silencioso, la protegía como un guardián oscuro. «Laura», susurró Javier, con un nudo en la garganta. Ella levantó la vista y sonrió débilmente. «¿Has vuelto?» No era la mujer que él conocía, algo en su mirada había cambiado para siempre. Mientras acariciaba al perro, su risa se tornó en un susurro inquietante. «Ellos siempre se preocupan. Pero no entienden». De repente, el danés se puso en pie y clavó sus ojos amarillos en Javier, quien sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué te ha pasado?», preguntó con voz temblorosa. Laura respondió con una calma aterradora: «Encontré el amor verdadero». La visita terminó con la llegada de un equipo médico de una clínica psiquiátrica privada. Laura resistió, gritando que no se la llevaran, abrazando al perro con desesperación. «No nos separéis. Somos felices juntos», clamaba. Mientras la conducían fuera de la casa, sus últimas palabras resonaron en la mente de Javier: «Tú mataste a Max,
mataste mi amor. Aquella noche, Javier se sentó solo en la oscuridad, con el eco de sus palabras y la sombra de un amor que nunca pudo comprender. Pero lo que aún ignoraba era que aquella historia, lejos de haber terminado, apenas comenzaba a desplegar sus oscuros tentáculos. Han pasado ya 2 años desde aquella noche oscura que cambió para siempre la vida de Javier. Él había reconstruido su mundo con esfuerzo, nuevas mujeres, viajes por la costa y una rutina frenética que le ayudaba a no pensar en Laura ni en Max. Pero el pasado, como sombra persistente, nunca desaparece del todo. Un día, sin avisar, recibió una llamada que heló su sangre. Era del hospital psiquiátrico donde Laura estaba internada. Se ha escapado, dijo la voz temblorosa de la enfermera. No sabemos dónde está ni con quién. Por favor, Javier, tiene que ayudar. En su garganta se formó un nudo. ¿Cómo podía ayudar a alguien que había elegido a un perro por encima de todo? Aquella misma noche, Javier volvió a la vieja casa en Alarcón, ahora abandonada, cubierta de polvo y telarañas. Al abrir la puerta, un olor a humedad y abandono le recibió como un golpe. De repente, escuchó un ladrido tenue, oscuro, casi un susurro. Abrió la ventana y allí estaba ella, Laura, delgada, envuelta en un vestido negro ceñido que dejaba entrever su piel pálida, con el cabello alborotado y unos ojos que brillaban con una mezcla de tristeza y locura contenida. A su lado, un enorme perro de raza alabay, negro como la noche, con ojos amarillos que parecían brillar en la oscuridad. Hola, Javier, dijo ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Ves? Te dije que Max siempre estaría conmigo. Este es el nuevo Max. Javier sintió un escalofrío. ¿Por qué sigues aquí? ¿Qué quieres de mí? Laura se acercó lentamente, sus tacones resonando en el suelo de madera vieja, y con voz suave susurró, solo quería verte. Para recordarte que mataste a algo que no puedes entender. Desde aquel día, Javier empezó a notar cosas extrañas. Por las noches escuchaba ladridos lejanos y arañazos en la puerta. En más de una ocasión encontró huesos manchados de sangre en el umbral de su casa. La policía no le tomó en serio. Para ellos, solo era un hombre cansado y paranoico, pero Javier sabía que algo oscuro lo perseguía, y que Laura, o lo que ella se había convertido, no se había ido. En el pueblo empezaron a desaparecer personas solitarias, aquellas que vivían aisladas y sin nadie que las extrañara. Algunos vecinos juraban oír aullar en la noche y encontraban huesos junto a sus puertas. Una noche, mientras caminaba por las calles desiertas, Javier vio una vieja casa abandonada en las afueras del pueblo. La puerta estaba entreabierta y, al asomarse, encontró cientos de huellas de perros por todas partes. En el sótano, viejas fotografías de Laura con diferentes perros, todos llamados Max, de distintas razas, pero con una mirada idéntica, penetrante, como si cada uno guardara un secreto. Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La obsesión de Laura no era solo amor, era algo mucho más profundo y peligroso. Max no había muerto. Max nunca murió. En el silencio de aquella casa, un susurro helado le rozó el oído, nosotros siempre estamos contigo, y en ese instante, Javier supo que la historia apenas comenzaba. ¿Qué secretos escondían esos perros? ¿Qué había realmente entre Laura y Max? Y, sobre todo, ¿qué estaba esperando en la oscuridad para despertar? La niebla envolvía las estrechas calles de Alarcón aquella noche, cuando Javier decidió enfrentarse a sus miedos una vez más. La vieja casa en ruinas, con sus ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis, parecía un monstruo dormido a punto de despertar. Con el corazón acelerado, empujó la puerta chirriante y entró en un salón donde el polvo danzaba en los haces de luz de su linterna. Avanzó con cautela hasta el sótano, donde las fotografías de Laura con distintos perros Max colgaban torcidas en las paredes. Cada imagen mostraba a una mujer distinta, pero siempre con la misma mirada fija y esos ojos amarillos de los perros que parecían seguirlo. De pronto, un sonido gutural emergió de la oscuridad y la sombra de un perro enorme apareció entre las sombras. Sus ojos brillaban como carbones encendidos. Javier dio un paso atrás, tropezando con algo blando. Al mirar hacia abajo, vio un collar antiguo con un medallón que contenía un mechón de pelo oscuro. Lo recogió y, al tocarlo, una voz susurrante pareció llenar la habitación. No puedes huir de lo que amaste. Una figura apareció en la penumbra, Laura, envuelta en una bata translúcida que dejaba entrever su piel pálida y sus curvas delicadas,
con una sonrisa enigmática y los ojos llenos de una pasión oscura. ¿Creías que todo había terminado, Javier?, preguntó con voz dulce y venenosa. Max y yo somos uno. Siempre estaremos juntos, y tú nunca me entenderás. El mastín negro a su lado gruñó bajo y avanzó, mientras Javier sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. En ese instante, comprendió que aquel amor había trascendido lo humano, que la obsesión de Laura había abierto una puerta que no debía haberse cruzado. Con un último suspiro, Javier decidió que no podía seguir huyendo. La oscuridad de Alarcón guardaba secretos que él tendría que enfrentar, aunque eso significara perderlo todo, pero en lo profundo de la noche, un aullido lejano resonó, y una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Estaba Javier preparado para descubrir qué había detrás de la mirada de Max?